Aunque las mujeres han logrado avances notables en muchas profesiones, la política no es una de ellas. De hecho, en todo el mundo, las mujeres han brillado por su ausencia en adopción a decisiones y formulación de políticas públicas. Se recordó a la comunidad internacional que la discriminación contra la mujer seguía siendo un problema persistente en numerosos países. Y aunque se exhortó a los gobiernos a desarrollar estrategias para promover la participación igualitaria entre las mujeres, su participación política aún no se identificaba como una prioridad. Además, a las mujeres las atraviesan cuestiones de clase, como la precariedad laboral, trabajo informal o no remunerado, la maternidad, la orientación sexual, la identidad de género y dificultades económicas que desafortunadamente representan obstáculos a la hora de intentar desarrollarse dentro de la política o de querer ocupar ciertos espacios. En suma, a las mujeres les atraviesa la desigualdad de género, dentro y fuera de los espacios políticos. Por lo tanto, a pesar de los avances en cuestión de paridad y de conquistas en materia legislativa, siguen en desventaja. Pues la paridad dentro de la política no es lo mismo que igualdad de condiciones ni dentro ni fuera del ejercicio político. Está sonando bastante interesante este tema, ¿cierto? Así que no te muevas porque Género y Política está a punto de empezar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. El programa de ustedes en el que estamos discutiendo, platicando sobre los distintos obstáculos que todavía enfrentamos las mujeres en la construcción de una democracia paritaria en nuestro país, en esa ruta hacia una sociedad mucho más igualitaria, donde todas y todos podamos tener mismas oportunidades de desarrollarnos, de vivir felizmente, de vivir libremente. Hemos platicado de varios temas a lo largo de las últimas semanas. Hemos tocado cuestiones de pobreza, del mercado laboral, de los cuidados, de violencias, distintas violencias que enfrentamos las mujeres cotidianamente, y hoy nos toca empezar a adentrarnos, a centrarnos más cada vez en el ámbito del ejercicio de la política. Hoy vamos a empezar a hablar con una invitada muy especial que tendré el gusto de presentarles en unos momentos más. Hoy vamos a hablar entonces sobre cómo las mujeres acceden a los cargos públicos, cómo llegan a ser electas, cómo se ha dado ese avance que hemos estado observando en nuestro país, en la región y también en algunos otros lugares del mundo. Y nos vamos a centrar mucho en cuáles son todavía los obstáculos que enfrentan las mujeres en la actividad política. Así que acompáñennos en este 6º programa de la 7ª temporada. Sabemos todos ustedes que en los últimos años, en particular en nuestro país, hemos podido observar que cada vez más mujeres ya no solo son candidatas, sino que también llegan a ocupar los cargos políticos, en especial los cargos en los órganos legislativos. Ese incremento, yo creo, bello, magnífico momento que estamos viviendo, por supuesto, no se dio de manera sencilla. Saben también todas y todos ustedes que durante la gran parte de la historia de nuestras sociedades, de nuestras comunidades, las mujeres han sido excluidas de la vida pública. Las mujeres no éramos consideradas ciudadanas plenas. La ciudadanía era ejercida únicamente por los varones, y las mujeres, pues, hemos sido recluidas, limitadas prácticamente exclusivamente al desarrollo de las actividades en casa, en la familia, del apoyo a esas grandes empresas que emprendían los varones. Todo ello pues empezó a cambiar paulatinamente, y en todo ello tuvo un impacto particularmente relevante el movimiento sufragista, es decir, ese movimiento de las mujeres feministas que
que han estado insistiendo, que han estado demandando al Estado que se nos reconozca a todas las mujeres nuestros derechos al igual que los que tienen los varones. Y en particular las demandas de las sufragistas se centraban en los derechos civiles y en los derechos políticos, es decir, nuestra capacidad de poder ejercer el voto, de votar y ser votadas. El movimiento sufragista fue muy importante para el feminismo, para el desarrollo de las democracias modernas, y también ha sido central en ese éxito del reconocimiento del sufragio femenino. Este reconocimiento se ha dado en un periodo muy extenso de tiempo que podemos observar en la historia de las democracias, de las sociedades modernas. El primer país soberano en reconocer el sufragio femenino fue Nueva Zelanda. Esto ocurrió en 1893, y pues el último caso, sorprendente, tristemente, aunque bueno, podríamos decir que aquí también más vale tarde que nunca, fue Arabia Saudita, que reconoció el derecho al sufragio femenino en 2015, apenas hace escasos 7 años. Las expectativas que han tenido las mujeres feministas cuando estaban luchando por el sufragio, eran de que la capacidad de participación política, de incidencia política que podrían lograr las mujeres realmente iba a poder cambiar su lugar en la sociedad, iba a cambiar todo respecto de su capacidad de ejercicio de los derechos. Lo que se esperaba es que cuando las mujeres iban a empezar a votar, que votarían por otras mujeres, entonces que las otras mujeres podrían llegar a ser candidatas, que las otras mujeres llegarían a ocupar los cargos públicos. Se esperaba entonces que las mujeres también iban a estar votando por los programas, por las personas que estarían trabajando para el avance de la igualdad de género. La historia real, si la miramos con tantita distancia, nos muestra que no era tan sencillo este proceso, y que los movimientos de mujeres y los movimientos feministas tuvieron que librar muchas luchas en el camino por la igualdad de los derechos laborales, por la igualdad de los derechos del acceso a la educación, y muchos otros que hemos estado platicando justo en las últimas semanas en este su programa, en este su espacio. Lo que tampoco ha sucedido de manera tan significativa es que las mujeres iban realmente a tener de manera natural un mayor acceso a los espacios del poder. Las mujeres votaban, y de hecho en muchas sociedades han estado votando en mayores números, con mayor frecuencia que los varones. También se han involucrado en la política partidista, por ejemplo, de manera muy fuerte, de manera muy frecuente, pero esto no se ha estado traduciendo en su acceso a los cargos. Para que eso se diera, para que se diera ese cambio, fue necesario que las democracias contemporáneas empezaran a adoptar mecanismos específicos, en particular las cuotas de género, que permitieran abrir los espacios usualmente, tradicionalmente reservados para los varones. Esas cuotas de género, la medida más frecuente que se ha estado adoptando en nuestra región, en particular en América Latina desde la década de 1990, han tenido un efecto muy positivo, porque estaban obligando a los partidos políticos a que postularan a cada vez más mujeres como candidatas. Los partidos solían decir que la gente no quería votar por las mujeres, pero lo que también hemos observado en este proceso de cambio, de evolución, es que la gente, la ciudadanía, por supuesto, vota por las mujeres, siempre y cuando tiene esa oportunidad, es decir, siempre y cuando las mujeres aparezcan como candidatas en las listas y que estén en los distritos, en los lugares de las listas en las que esa victoria sea factible para los distintos partidos políticos, para las distintas fuerzas políticas. Entonces, lo que hemos estado observando en las últimas casi 3 décadas en nuestra región y en el mundo es que las mujeres han empezado a llegar cada vez más, con cada vez más frecuencia a las candidaturas, y a partir de eso también a los congresos. Los datos son realmente asombrosos cuando los miramos, y que nos permiten advertir la efectividad de las cuotas de género. En nuestra región,
En 1990, antes de la adopción de las primeras cuotas, tan solo 9% de los escaños disponibles existentes en los congresos nacionales eran ocupados por las mujeres. Para el corte de 2019, los congresos de América Latina ya han estado integrados con más de 31% de las mujeres legisladoras. Entonces hemos sido una región que ha marcado la pauta y que ha tenido una evolución, un avance fundamental en cuanto a la incorporación de las mujeres en los espacios legislativos. También podemos observar que hubo un movimiento similar, aunque no necesariamente de tal magnitud, porque estamos hablando de una triplicación y un poco más del número de las mujeres que ocupan escaños en los parlamentos en América Latina. Si miramos el promedio global, lo que estamos viendo es que se ha dado un incremento doble, es decir, pasamos de más o menos 12% hace 2 décadas a 20, casi 5% en la actualidad con los datos de 2020. Ese cambio, insisto, donde el liderazgo está hoy ocupado por varios de los países de América Latina, donde incluso tenemos 7 de los países que son países con mayor representación femenina en el mundo son países de nuestra región, son países latinoamericanos, y ahí contamos con México, pero también con Cuba, Bolivia, Nicaragua, Costa Rica y Argentina, países muy distintos con diferentes sistemas políticos y también con diferentes herramientas que se utilizan para promover o garantizar la representación política de las mujeres. Nos colocan a la cabeza y nos colocan como única región en el mundo donde se logró rebasar el umbral del 30% de la representación femenina, ahora ojo, en ambas cámaras, es decir, tanto en las cámaras bajas como en las cámaras altas presentes en los países de América Latina. México está dentro de esos países justo con mayor representación legislativa femenina, donde observamos ya que nuestros congresos están paritarios, e incluso si miramos a nivel estatal, a nivel de los congresos estatales, vamos a darnos cuenta que tenemos congresos donde las mujeres son ya la mayoría, y después de las elecciones estatales de 2021 observamos que hay más legisladoras mujeres en los congresos estatales que legisladores varones por primera vez en la historia, y eso es pues un logro que creo que todas y todos estamos celebrando. Hay contrastes a nivel mundial también, por supuesto. Hay países donde que están muy lejos del promedio global de 25%, incluso hay países donde la representación femenina ni siquiera alcanza un 5%, que podríamos decir que es un límite pues totalmente simbólico de la representación política de las mujeres. Entre esos países que están, digamos, a la cola de esa evolución, de esa gran evolución silenciosa pero tan importante de la representación política femenina, están, por ejemplo, Líbano, Maldivas, Nigeria, Haití, Omán, Yemen, Micronesia, algunos de esos países. Lo que observamos en la actualidad también son muy importantes brechas de género que se mantienen, a pesar de esas conquistas en el legislativo, se mantienen en el acceso al poder ejecutivo. Las mujeres, con todavía mucho menor frecuencia que los varones, llegan a ser cabezas de Estado, llegan a ser jefas de Estado, jefas de gobierno, no solo en América Latina, pero también en el mundo. Pues los datos más recientes, las estadísticas compiladas por ONU Mujeres, evidencian que las mujeres ocupan los cargos de jefaturas de Estado y o de gobierno en solo 19 países en el mundo en este momento, y que ese dato es realmente espantoso. En 119 países en el mundo nunca hasta el momento ha habido una mujer que ocupara justamente el cargo de la jefatura del Estado o la jefatura de gobierno.
Las mujeres tienen dificultades en acceder también a los gabinetes que acompañan al Poder Ejecutivo, al líder del Poder Ejecutivo, o sea, este presidente o primer ministro, en la toma de decisiones y en la gestión de la administración pública. El promedio mundial es solamente de 20% de las carteras ministeriales que están en manos de las mujeres. Tenemos algunos gabinetes donde hay más mujeres que hombres en el mundo. Ahí destacan los países como España y Finlandia, pero en la mayoría de los casos, lamentablemente, esas distancias son realmente grandes. Y no solamente las mujeres no ocupan espacios en los gabinetes, sino también cuando llegan a acceder a las carteras ministeriales, casi siempre acceden solamente a ciertas carteras ministeriales, y eso también ya lo hemos estado platicando en este espacio reiteradamente, donde a las mujeres se les asocia con ciertas características o ciertos intereses, como podría ser la propia igualdad de género, cuestiones de cuidado, cuestiones de políticas educativas relativas con la niñez, con la juventud, con el bienestar, y los datos estadísticos muestran que en el mundo es justo en estos espacios donde con mayor frecuencia, si es que llegan a integrar los gabinetes, están las mujeres. En México, lo que podemos ver que las mujeres ocupan 9 de las 22 posiciones en el gabinete presidencial, que es casi 41%, y 7 de 15 más en el gabinete ampliado. Y pues todas las coordinaciones de la oficina de la Presidencia de la República en la actualidad están en las manos de los varones. Les comentaba que hemos observado avances en la representación legislativa, que en México en particular hemos observado los avances a nivel de las legislaturas estatales, pero al igual que en el caso de los ejecutivos nacionales o federales, todavía observamos enormes brechas en el acceso de las mujeres a los espacios, digamos, del primer nivel, que muchos dirían es el nivel más importante para la atención de la ciudadanía, para la solución de los problemas que enfrentan las personas, que son los gobiernos locales. Alrededor del mundo, los datos nos señalan que de 2.18 millones de funcionarias y funcionarios electos a nivel local, las mujeres corresponden solamente a 36% de todos esos cargos. Entonces, esa participación es relativamente baja todavía en nuestro país, y a pesar de los últimos avances y a pesar de los diversos mecanismos que existen para promover la integración de las mujeres en los espacios, en los municipios, estamos observando que solamente 21% de las presidencias municipales está ocupado por las mujeres, y si bien observamos avances importantes en cuanto a las sindicaturas, en cuanto a las regidurías, las presidencias municipales parecen seguir siendo de alguna manera negadas todavía para las mujeres. Entonces, resumiendo, podemos decir que tenemos todavía en México y en el mundo importantes brechas en cuanto al acceso de las mujeres al poder, porque si bien llegan al legislativo, todavía no llegan a los espacios ejecutivos y tampoco llegan todavía a los espacios de los gobiernos locales. Ahí entonces estamos enfrentando obstáculos importantes de distinta naturaleza, desde cuestiones culturales, por diferentes violencias que enfrentan las mujeres, por resistencias por parte de los partidos políticos, y pues de todo eso vamos a estar hablando precisamente en este espacio, en los bloques siguientes, ya con nuestra invitada, que hoy el día va a ser la doctora Flavia Freidenberg. Entonces les invito a que me acompañen durante este breve corte y regresamos aquí para discutir cuáles son esos obstáculos, por qué persisten, por qué no se quieren ir, y finalmente lo que siempre tratamos de poner en la mesa en este espacio: ¿qué tenemos que hacer para que esto cambie? ¿Qué tenemos que hacer para que el acceso al poder sea por fin paritario, igualitario y efectivo para las mujeres? No se vayan. La paridad es una realidad únicamente en papel. Desafortunadamente, las mujeres nos seguimos enfrentando a muchos desafíos en tierra y en campo. Debemos de tener conciencia de que las mujeres no somos reconocidas en territorio en el ámbito político.
Hoy, afortunadamente, desde nuestro partido y desde la ONM tenemos la oportunidad de poder acceder a 16 presidencias en todo el país y en todos los órganos de nuestro partido. Sin embargo, el reto aún es mucho mayor. Las mujeres hemos luchado y hemos estado constantemente en la esfera pública y en la esfera política durante muchos años, y muchas mujeres no han sido reconocidas, y creemos que este es el tiempo de las mujeres y creemos que es el momento en el que las mujeres podemos estar en la toma de decisiones de manera seria y profesional. Tenemos que prepararnos, es un hecho, las mujeres salimos de una esfera privada para poder incursionar en la esfera pública. Para nosotras es nuevo, por así decirlo, el participar en política. Sin embargo, nosotras hemos estado preparadas siempre y estaremos preparadas para los retos que enfrenta nuestro partido y nuestro país. Hola, estamos de regreso en nuestro segundo bloque y ahora sí contamos con nuestra invitada muy especial del día de hoy. Es la doctora Flavia Freydenberg. Yo siempre creo que ella no requiere pues ninguna presentación, es que no mayor presentación, porque creo que ya todas las personas que estamos interesadas en los temas de igualdad, de género, de partidos políticos y elecciones, pues conocemos quién es la doctora Freydenberg. Pero para acercar, si es que hay aquí alguien en el público que todavía no la conoce, la doctora Flavia Freydenberg es politóloga y periodista, es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en el análisis de las elecciones, partidos y sistemas de partidos, reformas electorales e instituciones informales, y gran parte de su trabajo, en particular de ese trabajo desarrollado en los últimos años, se orienta al estudio de los obstáculos que enfrentan las mujeres cuando quieren ejercer política y a analizar la representación política en América Latina. La doctora Flavia es también directora del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. En 2016, en junio de 2016, junto con un grupo de colegas, creó la Red de Politólogas No Sin Mujeres, organización que lidera y coordina hasta la fecha, y pues es un lujo, es un gusto, me hace muy feliz compartir contigo este espacio, mi querida Flavia, bienvenida. Muchísimas gracias, querida Carolina, me da muchísimo gusto estar aquí y qué bueno que vamos a poder conversar de una de las agendas que más nos interesa y sobre las que más hemos trabajado juntas en los últimos años. Así es, contigo, siempre es un placer, siempre, bueno, trabajamos mucho juntas, la doctora Flavia y yo, pero ustedes no crean que eso no quiere decir que no discutimos, porque a veces sí tenemos largas discusiones sobre conceptos, sobre rutas, sobre soluciones, y estoy yo segura que va a ser este programa muy interesante y que vamos a poder aprender muchísimo de la doctora Flavia. Entonces, Flavia, la primera pregunta que te quisiera hacer, porque hoy vamos a hablar sobre esos obstáculos que las mujeres han enfrentado y que siguen enfrentando cuando tratan de acceder al poder. Ya hemos visto que logramos ciertos avances, ya hay más mujeres en los legislativos en América Latina, en el mundo en general, en México ya estamos en condiciones paritarias, pero todavía hay muchos espacios que siguen siendo pues cerrados, ¿no? O sea, el poder ejecutivo, los poderes municipales, por ejemplo, las gubernaturas, y a final de cuentas esa ruta, o sea, llegar hacia donde estamos, que es la paridad legislativa, pues no fue nada sencillo y no fue nada breve. Entonces, en primer lugar, lo que te quisiera preguntar es, ¿por qué ha sido tan difícil? ¿Por qué ese camino hacia una mayor representación de las mujeres ha sido tan largo y tan complicado? Es muy interesante la pregunta. Creo que incluso excede la propia historia mexicana, la propia historia latinoamericana, ¿no? Las mujeres han tenido que demostrar que tienen igual capacidad, iguales derechos que los hombres, cuando los hombres nunca han tenido que justificar o demostrar que estaban capacitados. La presencia de barreras actitudinales o culturales respecto a cómo percibimos el liderazgo, sobre cómo vemos los roles de las personas que integran nuestras sociedades, han dificultado el acceso igualitario de las mujeres al poder. El reconocimiento al voto de los hombres se ha visto como una conquista y se daba como, digamos, como por obviedad que
se incluía en ese reconocimiento al voto universal, al sufragio universal, a hombres y mujeres. Pero en la práctica había obstáculos que primero no eran analizados, no eran percibidos, y lo que no se analiza y lo que no se estudia y lo que no se percibe es muy difícil transformarlo, cambiarlo o modificarlo. Las mujeres tuvieron que salir a la calle, tuvieron que utilizar mecanismos alternativos de participación para reclamar un derecho que la ley decía que tenían, pero que en la práctica les era muy difícil, mucho más difícil que a los hombres conseguir. Y una vez que las mujeres consiguieron el derecho al voto no significó que fuera el derecho a ser votadas. Si nosotras analizamos cuántos años han estado las mujeres con derecho a voto sin poder acceder en igualdad de condiciones, o incluso al menos al 30%, lo que se considera masa crítica, a los congresos latinoamericanos, la media de años que han tardado las mujeres al acceder a esa masa crítica excede los 60 años. Teníamos el derecho a votar, pero nuevamente no teníamos el derecho a ser votadas. Entonces, los obstáculos que hay en las sociedades latinoamericanas, no solo en México, respecto a las dificultades para ejercer los derechos formales en igualdad de condiciones para todos los grupos que lo integran, son muchísimos. Mencioné los actitudinales, los culturales, ¿no?, de cómo percibimos, ¿no?, a los miembros de la sociedad, pero también hay obstáculos partidarios, porque esos obstáculos culturales se reproducen de una manera mucho más agravada dentro de los partidos políticos, repito, no solo los mexicanos, sino los de todo el mundo. Hay obstáculos económicos, no acceden todas las personas a los recursos en igualdad de condiciones. Hay también obstáculos, si quieres, sociales o sociológicos, que tienen que ver con que ha habido una creencia común que las mujeres teníamos que ocuparnos de lo privado, mientras que había una creencia común de que los hombres tenían que ocuparse de lo público, ¿no? Desde Penélope existe esa distinción. Y esto está muy arraigado en la sociedad. Esta creencia de que las mujeres se tienen que ocupar de lo privado y que los hombres se tienen que ocupar de lo público no está escrita en ningún lado, no es cierta. Es una creencia cultural. Y eso hace que cuando las mujeres quieren ingresar a espacios que no son los que la sociedad espera de ellas, las vean como intrusas, las vean como mujeres que no están capacitadas, o las vean como personas que no tienen las habilidades que supuestamente tienen los hombres por esta creencia de que nacieron para liderar o nacieron para gobernar. Entonces, esta creencia de que las mujeres son intrusas cuando compiten por el poder o cuando disputan el poder está muy arraigada, no solo en México, sino en todas las sociedades. Y eso ha hecho que cada vez más mujeres vayan entendiendo y comprendan de la importancia de la voz pública. ¿Qué significa la voz pública? La importancia de que nosotras utilicemos las herramientas, ¿no?, las redes sociales, los medios de comunicación de masas, los cargos públicos, los cargos partidarios, para exponer nuestras ideas. Claro, eso significa que nosotras también tenemos que procurar formarnos, conocer, estudiar, tener una propuesta. No se trata solo de por el hecho de ser mujeres me tienen que dar un cargo. Se trata de que tengamos recursos cognitivos, recursos de información, de conocimiento, ideológicos, actitudinales, para ejercer ese liderazgo. Entonces, creo que son un montón de obstáculos que en algunos países de la región, como en el caso mexicano, han ido rompiéndose con mucho esfuerzo, gracias a la capacidad de muchas mujeres,
mujeres en diferentes espacios, ¿no? Dentro del movimiento de mujeres, el movimiento amplio de mujeres, dentro del movimiento feminista, dentro de los partidos políticos, aliadas con muchos hombres comprometidos con esta idea, desde lo que llamamos los actores críticos, ¿no? Que han entendido que era necesario cambiar las reglas de juego, las reglas formales, las leyes, y generar o bien mecanismos de acción afirmativa o bien principios como el de la paridad, que de alguna manera condicionan el modo en que la política funciona, porque les exige el cumplimiento de una serie de elementos para poder hacer política. Podemos discutir si eso está bien o está mal, sobre todo si somos liberales, si no nos gusta mucho que el Estado intervenga en la dinámica política, pero lo cierto es que haber aprobado las cuotas de género o las medidas de acción afirmativa a nivel del registro de candidaturas de los partidos, o haber aprobado todo lo que tiene que ver con principios de paridad en la integración de los cargos, eso ha roto muchos de los techos que enfrentaban las mujeres. ¿Es suficiente? No, todavía no es suficiente. Nos falta mucho. Pero si comparamos los países que han aprobado algún tipo de estas iniciativas con los países como Guatemala, que no han aprobado ninguna de estas iniciativas, lo que nos encontramos es que los países que sí han aprobado han conseguido mejorar dimensiones como, por ejemplo, la representación descriptiva, ¿no? Es decir, la política de la presencia. Más mujeres en los escaños, ¿no? Por ejemplo, aunque los obstáculos no se mantienen. Todas esas medidas que nos estás comentando, las cuotas en particular que han estado obligando a los partidos políticos a postular a las mujeres, y pues cuando hemos podido ver que la ciudadanía sí quiere votar por las mujeres, pues nada más necesita que ellas sean candidatas, que pueda escoger, ¿no? Entre personas pues, de diferentes géneros, de diferentes características, han sido bastante efectivos justo en imponerse a los obstáculos, a esos obstáculos partidistas, actitudinales, sociológicos que has estado mencionando. Pero hay ciertos ámbitos en los que pues parece que algo está faltando, que esas mismas medidas no funcionan. Y ahí lo que te quisiera preguntar es ¿por qué? ¿Por qué las medidas, pensando en México, de la paridad han sido tan efectivas para la integración del Congreso Federal, para la integración de los congresos estatales? Pero ¿por qué seguimos teniendo tan pocas mujeres gobernadoras? ¿Por qué seguimos teniendo tan pocas mujeres presidentas municipales? Para ya todos los niveles, para las presidencias municipales, pues desde igual 2015 tenemos las mismas medidas, pero no logramos pues ni siquiera romper ese tan simbólico techo de 30%. Entonces, ¿por qué crees que parecen ser más, no sé, resistentes esos obstáculos, o qué es lo que ocurre en estos otros ámbitos? Bueno, la evidencia muestra que las medidas de acción afirmativa se pusieron fundamentalmente en los ámbitos legislativos. Originalmente no se pusieron en los ámbitos ejecutivos. Entonces, una primera respuesta son las medidas de acción afirmativa las que rompen los techos. O digámoslo de otra manera, si ellas no están en la papeleta como candidatas, es muy difícil que ganen, ¿no? O si están en la papeleta, pero las mandan a distritos donde históricamente el partido no gana, es muy difícil que esas mujeres se impongan, ¿no? Dentro de un distrito. Recién, en el caso mexicano, recién en los últimos años, y ojo que es una medida bastante controversial, y ahora mismo incluso que define las estrategias partidistas, ¿no? De las alianzas y de los partidos de un estado a otro, ¿no? En el caso mexicano se ha exigido que se pongan mujeres candidatas como medidas de acción afirmativa en las candidaturas a gobernaturas. Entonces, yo creo que es muy difícil valorar exactamente cuál es la razón por la cual las votan para ser legisladoras y no las votan para ser órgano ejecutivo. Una explicación natural es la cultura, es decir, no nos ven como líderes,
no nos ven capaces de poder gobernar. Y aquellas mujeres que son electas para ser gobernadoras o para ser presidentas, experimentan un proceso de masculinización. Y existe la teoría del laberinto, ¿no? Les exigimos a las mujeres que sean de una determinada manera, incluso que se masculinicen, y luego el electorado las castiga porque ellas dejan de ser femeninas al momento de ejercer el liderazgo. Como si las mujeres tuviéramos que cumplir una serie de requisitos anexos que no se les exigen a los hombres al momento de ejercer ese liderazgo. Hay otras explicaciones de tipo económico, ¿no? O sea, vos podés poner mujeres candidatas a cargos ejecutivos, locales o nacionales o estatales, y no darles recursos, ¿no? Yo te pongo de candidata y te quito el apoyo del partido para que no ganes. Y eso lo hemos visto muchas veces, ¿no? Entonces, creo que cada vez me convenzo más que si bien las medidas de acción afirmativa y el principio de paridad ha sido tan importante, tiene estadísticamente un impacto de 0.8 de crecimiento, ¿no? de impacto sobre la posibilidad de ser electa, también creo que es hora de que hagamos una evaluación mucho más estricta respecto a los elementos culturales que condicionan el funcionamiento de estas reglas, ¿no? Porque si no vamos a seguir normativizando todo, regulando todo, registrando todo, controlando todo, y en el fondo de lo que se trata es de un cambio cultural, ¿no? Es decir, aunque las reglas llegaron para quedarse y yo me siento mucho más cómoda viviendo en una sociedad que tiene una constitución que contempla la paridad como un principio válido, y yo soy, digamos, de alguna manera convencida de la importancia de la democracia paritaria, no solo en el registro de las candidaturas, sino también en las políticas públicas, en la integración de los órganos en general, en los gabinetes y demás. También creo que no todo se puede regular y que hay todo un esfuerzo educativo que tenemos que hacer. Y eso tiene que ver, y tú bien sabes, Carolina, que en los últimos años hemos estado trabajando mucho juntas en la formación de las y los jóvenes, en el caso mexicano en particular, pero no solo para México, en este proyecto tan bonito que se llama Faro Democrático, en el cual estamos convencidas de una educación igualitaria. Y para eso creo que hay que transformar la manera que estamos educando a las y los jóvenes, ¿no? Me parece que es muy importante desde la escuela primaria, incluso desde kindergarten, estar trabajando en juegos colaborativos que enseñen valores como la tolerancia, el respeto mutuo, una educación sin estereotipos de género, sin roles. Incluso que los juegos y los juguetes no tengan, ¿no?, una asociación de género con colores y demás. Y es tan importante el trabajo en valores que debemos hacer para transformar estas democracias mexicanas y latinoamericanas. Me parece muy interesante lo que planteas, ¿no? En el sentido de que pues las reglas son una parte de la historia, son una parte que permite romper los techos, al menos si no eliminar, al menos como atenuar o controlar ciertos obstáculos que enfrentan las mujeres cuando pretenden acceder a los espacios del poder, pero que en el fondo quizá no sean suficientes para transformar la cultura, ¿no? Se habla mucho y nosotros también lo hemos discutido, y hay investigaciones muy interesantes y ejemplos, creo que también a nivel mundial muy importantes, de cómo ciertas percepciones cambian cuando las mujeres llegan al poder, ¿no? O sea, lo que implica que una mujer ocupe la presidencia, que sea jefa de gobierno, ¿qué implica eso para las otras mujeres, especialmente para las mujeres jóvenes, ¿no? Que les abre ciertas puertas, que les abre pues la cabeza, la posibilidad de pensar, pues eso del poder, eso de la política, no es solo de los hombres, también puede ser algo mío, también puede ser algo de las mujeres para las mujeres, también nosotras podemos estar ahí, pero quizá entonces hay ese mayor impacto cultural en las niñas, en las mujeres, ¿no?, que probablemente desarrollan una mayor ambición o empiezan a considerar esas rutas como posibilidades de carrera, pero parece que no es esto suficiente, no tiene el mismo efecto de cambio, de transformación de actitudes, pues en otros segmentos de la sociedad, ¿no? En las personas que quizá ya
ya pasaron la infancia, la juventud y ya están un poco más en los pues, niveles de edad madura y pues no tiene suficiente fuerza para cambiar las dinámicas, por ejemplo, al interior de los partidos políticos, ¿no? Que son finalmente fundamentales, porque como bien dices, hemos observado casos en los que los partidos políticos pues no les queda de otra que registrar a las mujeres, y entonces registran a las mujeres, pero no lo hacen necesariamente desde todo el convencimiento, ¿no? Lo siguen haciendo o tratando de hacerlo en los espacios, digamos, menos importantes o simplemente no las respaldan en esas aspiraciones, en esas candidaturas como tendrían que hacerlo, y pues tú lo has documentado en investigaciones muy interesantes propias con Betilde Muñoz Pogosian, en varios trabajos. Entonces ahí creo que hay varios temas que tenemos que seguir explorando y lo haremos justo con la doctora Flavia en la tercera parte del programa de hoy, y también, por cierto, lo iremos haciendo en los siguientes programas, donde estaremos hablando sobre qué pasa cuando las mujeres ejercen el poder o cómo ejercen el poder, y también vamos a estar hablando sobre las políticas públicas justamente como ese mecanismo que permita lograr cambios profundos en la sociedad y en las relaciones de género en las sociedades. Entonces vamos al segmento favorito de ustedes, vamos a nuestro laboratorio de empoderamiento con Frida. Recuerden que pueden también aportar a las recetas sus ideas a partir de lo que opinan, lo que creen, de sus experiencias a través de nuestras redes sociales, y después del laboratorio regresamos aquí con la doctora Flavia para seguir hablando ahora sí de cómo transformar, cómo pensar para resolver esos problemas que estamos identificando. No se vayan. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este laboratorio de empoderamiento donde hemos terminado una fórmula nueva y vamos a ponerla en práctica a ver si funciona. Entonces, tomando todas las medidas de precaución, nos vamos a poner nuestras gafas feministas y violetas y pues bueno, vamos a generar una fórmula donde podamos solucionar estos obstáculos que impiden el ejercicio pleno de las mujeres en la actividad pública y política. Entonces vamos a iniciar con nuestra doctora Gilas, a ver qué podemos hacer o poner como primer ingrediente a esta fórmula. Pues yo creo que lo que necesitamos es que los partidos políticos cambien. Necesitamos que los partidos políticos asuman en mayor medida y a mayor profundidad su compromiso con la igualdad de género y que abran las rutas de acceso a todos los espacios para las mujeres, que hay muchas y muy bien preparadas en todos los partidos políticos. Perfecto, aquí ya tenemos como un ingrediente fundamental el tema partidario y de actividad interna de los partidos políticos. A ver a nuestra invitada Flavia, ¿qué otro ingrediente podemos agregar para solucionar este tema de los obstáculos que tenemos las mujeres? Gracias, Frida. Creo que junto a la transformación en los partidos políticos surge un cambio importantísimo a nivel cultural. De la mano de los medios de comunicación hay que transformar la manera en que los medios de comunicación cubren el papel de las mujeres en la política. Hay que eliminar los estereotipos de género, estas ideas construidas de que las mujeres no están capacitadas o de que las mujeres son débiles o que las mujeres tienen que estudiar mucho para acceder a los mismos cargos que los hombres, cuando los hombres ni siquiera hacen exámenes para llegar a esos cargos, ¿no? Y a nosotras siempre nos están como mirando con un doble rasero. Así que eliminar los estereotipos de género, transformar la manera en que cubrimos las noticias y el modo en que observamos y pensamos que es el liderazgo. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Pues dentro de la actividad política que hemos tenido, yo me he dado cuenta que difícilmente una mujer no ha sido juzgada o ha sido calificada por sus relaciones familiares o por sus relaciones románticos sexuales con otros compañeros, tratando de justificar ese cargo al que ha accedido, ¿no? Y además no nada más es más difícil para las mujeres acceder a los cargos, sino que se nos exige más y se nos evalúa con mayor firmeza. Ahora, pues a nuestra maestra Gilas, ¿qué otro ingrediente podemos agregar a esta fórmula que yo veo que está quedando muy bien, la verdad?
Yo creo que hay esas transformaciones que requieren de los partidos y que también nos decía Flavia en los medios de comunicación y en general creo que en cómo la sociedad miramos, evaluamos, valoramos o juzgamos, como dices Frida, a las mujeres en el poder. Creo que también las propias mujeres necesitamos pues cambiar de chip en alguna medida y eso también aplica a las mujeres que están en el poder en el sentido de sentirnos con derecho, en el sentido de asumirnos como titulares de los mismos derechos que los varones, de que tenemos la misma posibilidad, capacidad, necesidad de influir en el mundo que nos rodea y que también entonces pues tenemos que ahora sí ir a tomar lo nuestro, ¿no? Así como puede sonar eso, porque con frecuencia se nos enseña a las mujeres que no debemos ser ambiciosas, sino que debemos ser más bien retacadas, que si te portas bien y haces todo bien, en algún momento alguien te reconocerá y te dará tu espacio y te va a dar el premio. Y eso no es así, eso no funciona así, y menos en la política. Entonces yo creo que ahí también las mujeres deben cambiar esa mirada que tienen y deben pues asumirse al 100%, reconocer esa ambición y realizarla. Se lo merecen. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Siempre vemos en las convocatorias feministas de redes sociales, asumamos, tomemos el poder hay que arrebatarlo, comprometernos también con estas causas, dar espacio a otras mujeres, asumir que también nosotros somos tomadoras de decisiones, ¿no? Y maestra Flavia, ¿qué más podemos agregar? Yo diría recursos, ¿no? Es imposible acceder al poder sin recursos que son económicos, y para eso hay muchas iniciativas muy interesantes que hacen que el Estado dote de recursos económicos para las campañas electorales de las mujeres, para romper esos techos de billetes que hay cuando compiten por el poder. También hay medidas para apoyar a aquellas mujeres que tienen que dedicar tiempo al cuidado, para que puedan contratar a otras mujeres o a otras personas que les ayuden en las tareas del cuidado cuando van a hacer campañas electorales. Así que creo que el Estado tiene que comprometerse más en la igualdad para la competencia política de mujeres y hombres. Sí, totalmente de acuerdo. El tema de los recursos siempre es algo que constantemente se niega a las mujeres, se relega a los espacios pues más complicados, más difíciles, y además sin recursos, ¿no? Que eso pone también un peso en la balanza que inhibe o complica el tema de la equidad o una competencia equitativa. Y bueno, el último ingrediente a nuestra maestra Gilas. El último ingrediente que creo que le podríamos echar es, creo que lo que señalabas hace rato, Frida, es la sororidad. Es decir, también pues las mujeres tenemos que acabar con todos estos estereotipos, dichos de que juntas ni difuntas y de que no sabemos colaborar y de que no sabemos hacer redes, y todo eso creo que es muy poco cierto, y además creo que justo lo contrario es lo que necesitamos. Necesitamos apoyar a otras mujeres, necesitamos preparar espacios para las que vienen después de nosotras, necesitamos pues ver a las mujeres como aliadas para poder construir juntas las candidaturas exitosas y también pues, carreras políticas exitosas. Yo creo que eso es fundamental, que lo hagamos desde la sororidad. Sí, es algo esencial e indispensable. Aquí ya tenemos el acompañamiento a las mujeres, las redes de apoyo, la construcción, porque no hay dicho más falso ese lema de que una mujer es la peor enemiga que otra mujer. Al contrario, en mi vida política, en mi vida familiar, de amistades, la verdad es que las redes de apoyo más importantes que tengo son justamente de mujeres, y yo les invito a todas y a todos ustedes a que fortalezcamos esos grupos de apoyo, que ayudemos a crecer, que generemos condiciones de crecimiento para nuestras compañeras. Así que, bueno, aquí está nuestra fórmula. Yo pienso que quedó perfecta. La vamos a patentar gratis para todos los laboratorios. La vamos a distribuir hasta en el INSABI. No tendrán paracetamol, pero sí van a tener esta fórmula, van a ver. Entonces, bueno, pues continuamos con el programa. Muchísimas gracias por estar aquí en Laboratorio de Empoderamiento.
estamos de regreso en nuestro último tercer segmento del día de hoy. Estamos aquí con la doctora Flavia Freudenberg hablando sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a los cargos, y ahora quisiéramos en estos últimos minutos del programa pensar en qué hacer para por fin ahora sí acabar con esos obstáculos, para poder eliminarlos y para poder crear condiciones en las que las mujeres realmente tengan grandes oportunidades en términos de igualdad frente a los varones para ocupar los cargos en todos los ámbitos. Entonces aquí pues la primera pregunta para ti, Flavia, es justo en ese sentido, en esos términos de qué tenemos que hacer, o sea, qué necesita México para que, por ejemplo, tengamos la primera mujer presidenta. Bueno, necesitamos candidatas primero que estén encabezando las listas, ¿no? de la candidatura presidencial. Y creo que estamos cada vez más cerca de esa posibilidad. Ahora, tú puedes tener mujeres presidentas, mujeres legisladoras, mujeres gobernadoras, mujeres alcaldesas, y no conseguir la igualdad. Es decir, que hay todavía muchos obstáculos para pasar de la representación descriptiva, que es la representación que tiene que ver con la presencia, ¿no?, de las mujeres en los cargos, a la representación sustantiva, que tiene que ver con el tipo de políticas, el tipo de ideas que se promueven desde los cargos, ¿no? Y creo que México ha hecho, como bien hemos mostrado en nuestro último libro, una revolución pacífica, una revolución muy importante en términos de la política, de la presencia física, pero todavía nos falta un cambio sustantivo respecto a el tipo de políticas vinculadas a la igualdad, a la autonomía de las mujeres, al respeto mutuo, a la necesidad de transformar cómo funcionan las instituciones que nos permitan generar sociedades y estados más igualitarios. Entonces creo que el gran paso es ahora trabajar en eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres cuando acceden a los cargos, cuando ya son electas, desde la idea de, este es un concepto un poco complejo, pero estoy segura que todos me van a entender, la necesidad de desgenerizar la práctica política. Y eso significa transformar el modo en que las instituciones funcionan. Y te pongo dos ejemplos, querida Carolina. Uno, por ejemplo, tiene que ver con los horarios en el que se ejercen los cargos. Si las mujeres son cabezas de familia o si las mujeres tienen personas a las que tienen que dedicarle el cuidado, ¿no? Ya sean personas mayores, ya sean sus parejas, ya sean sus hijos, no como mandato, sino porque deciden hacer ese cuidado, ¿no? Necesitan poder conciliar su vida personal con su vida profesional. Pero también los hombres necesitan poder conciliar su vida personal con su vida profesional política, no solamente las mujeres. Entonces, las instituciones, por ejemplo, los congresos, por ejemplo, los cargos ejecutivos, el Palacio Nacional, necesitan conciliar horarios, necesitan facilitar esa política tan importante que es que uno pueda tener condiciones para poder desarrollar una vida plena, igualitaria, en lo público y en lo privado. Otro ejemplo de la necesidad de desgenerizar las instituciones tiene que ver con el lenguaje. Las palabras importan, dicen cosas. Entonces yo, por ejemplo, cada vez que leo, ¿no?, en un país, Congreso de Diputados, a mí lo que me está diciendo ese título es que a mí no me representa. Hoy por hoy a mí, un Congreso de Diputados, un Congreso de Senadores, no me representa. Las palabras importan. Entonces, ¿qué tal si empezamos a identificar todos aquellos elementos lingüísticos que reproducen desigualdades? Hay todo un esfuerzo de desarrollo del lenguaje incluyente.
En vez de decir ciudadano, ¿por qué no decimos ciudadanía? En vez de decir senadores, ¿por qué no decimos senado? O decimos diputaciones. Es decir, que hay que ir haciendo una transformación de la vida pública en clave de igualdad. Entonces, ¿por qué no tenemos mujeres presidentas? ¿O por qué si tenemos mujeres presidentas no desarrollan políticas de la igualdad? Porque estar comprometidos con la igualdad es una ideología, es una idea que tú puedes defender o puedes no defender, independientemente de tu género, independientemente incluso de tu sexo. Entonces es muy importante que desarrollemos políticas públicas. Nuevamente, todo parece estar hoy conectado con la idea cultural, con la educación, en donde nos veamos como iguales. Y para vernos como iguales, el Estado tiene responsabilidad en la construcción de la igualdad, pero la sociedad también tiene responsabilidad en la construcción de la igualdad. No solamente se cambia porque la ley lo diga, cada uno de nosotras, nosotros y nosotres tenemos que estar comprometidos con esta igualdad. Así que creo que tendremos presidentas, posiblemente cuando estén en las candidaturas, posiblemente cuando algún liderazgo masculino diga que ellas tienen que ser electas, porque lamentablemente todavía seguimos esperando el dedazo de alguien que marque quién es la candidata o el candidato, no hay pluralismo en los procesos de toma de decisiones internas de los partidos, o cuando la ciudadanía encuentre en una mujer aquella que lidere sus expectativas y sus ideas de cómo cambiar la sociedad. La idea de los cambios culturales, de las transformaciones que necesitamos como la sociedad, me parece que es fundamental, ¿no? Que es algo que creo que por mucho tiempo hemos dejado atrás, justo centrándonos en las barreras formales, en las normas, en las leyes, en cómo trabajan las instituciones, en qué más ponerle en la Constitución, en el Código Electoral para que las cosas funcionen mejor, y hemos de alguna manera pues dejado de lado lo otro, ¿no? No hemos pensado, creo que con suficiente profundidad, en que pues las normas, cuando no están acompañadas de aceptación social, cuando no van en armonía con lo que la sociedad piensa, pues siempre van a tener o van a evidenciar esas brechas, ¿no? Y va a ser siempre difícil de materializarlas, de lograr que se implementen adecuadamente. Y pensando en los ejemplos que has dado, que tienen que ver con los cuidados, pero también que tienen que ver con la manera en la que hablamos, con el lenguaje que estamos utilizando, y que este lenguaje puede ser pues una invitación e inclusión a todas y a todos, a todes, o puede ser lo contrario, ¿no? Puede generar divisiones, rechazos y esa sensación de que no soy parte de una comunidad política. Además de ello, ¿qué dirías tú que se necesita para lograr esos cambios culturales en profundidad? Si te podría dar yo una varita mágica, y tú con esa varita mágica podrías pues escribir unas cuantas leyes o diseñar unas cuantas políticas públicas muy concretas, específicas, ¿qué es lo que harías? ¿A qué te irías primero? Wow, qué difícil pregunta. Pero es bello pero es bello imaginarse así, ¿no? Una varita mágica, imagínate un mundo hecho por... Yo estoy pensando cada vez más en la necesidad de poner el foco en la ciudadanía. Creo que tenemos que trabajar más en cuáles son las habilidades, los aprendizajes y las competencias que cada uno de nosotros como ciudadanos debemos aprender para poder tener la democracia que vaya acorde con esa democracia paritaria e igualitaria. Si yo tuviera una varita mágica, me encantaría tener esa fórmula, ¿no? Como la del laboratorio, de saber cuántos componentes de qué cosas le deberíamos enseñar a las y los ciudadanos para que ellos ejerzan su ciudadanía de manera plena, ¿no? Algo que en la literatura anglosajona se llama como good citizen, es decir, ¿qué es eso de la buena ciudadanía? Creo que en los estados latinoamericanos se ha hecho mucho esfuerzo
por impulsar leyes políticas en las últimas décadas para cambiar la manera en que los partidos registran sus candidaturas y que hemos creído que con eso era suficiente. Y yo creo que hemos invertido poco en la formación ciudadana. En la formación ciudadana formal, es decir, la que se enseña en las escuelas, y en la formación ciudadana a través de estrategias alternativas, ¿no? Paralelas, no me gustaría llamarlas informales, pero otras estrategias que nos ayuden a hacer una ciudadanía más crítica, una ciudadanía más reflexiva, una ciudadanía más comprometida con el valor de la palabra, con el valor de los compromisos, de las responsabilidades, una ciudadanía más empoderada en el sentido de apropiarse de lo público y de las instituciones como si fueran propias, ¿no? Una ciudadanía menos pasiva y más activa pacíficamente en exigir a las y los políticos que ellos mismos eligen que cumplan con sus funciones. Una ciudadanía menos tolerante con la tontería, menos tolerante con la corrupción, menos tolerante con el abuso del poder y las autocracias. Una ciudadanía más convencida y comprometida con la convivencia pacífica. Si yo tuviera la varita mágica, me encantaría saber cuál es la fórmula, cómo enseñar esto, porque creo que hay que poner el énfasis, por supuesto seguir construyendo instituciones, pero hay que poner el énfasis en la manera en que la ciudadanía se relaciona con el Estado, la manera en que la ciudadanía se relaciona con los partidos, la manera en que la ciudadanía exige, ¿no?, a las instituciones y a los partidos. Y yo soy muy optimista por naturaleza. Creo que hemos en los últimos 40 años avanzado mucho en términos comparativos respecto a la construcción democrática en los países de la región, aunque en estos momentos estamos en una situación especialmente crítica por la elección por parte de la ciudadanía de determinados liderazgos que tienen rasgos en el ejercicio del poder autocráticos, que usan las instituciones para acceder al poder, pero cuando están en el poder no respetan esas instituciones o el Estado de Derecho o las libertades. ¿Cómo vamos con el tiempo en total? Críticos, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar más en la formación ciudadana. Me parece que es pues muy acertado lo que dices, y la visión de la ciudadanía que nos estás pintando, pues es algo que ojalá logramos construir, que seguramente permitiría que la manera de cómo se ejerce el poder en nuestro país y los resultados de ejercicio definitivamente cambiarían para bien. Se te da muy bien lo de la varita mágica, mi querida Flavia, así que te voy a pedir que la vuelvas a tomar, pero ahora para pensar en un espacio que tú conoces creo que mejor que nadie en América Latina y al que la has dedicado pues prácticamente toda tu carrera académica, que son los partidos políticos. ¿Qué haría esa varita mágica de la doctora Flavia Fredenberg para que los partidos políticos dejaran de ser obstáculos para el acceso al poder de las mujeres? Porque sabemos que los partidos son esos goalkeepers, ¿no? Son esos porteros que deciden quiénes van a entrar, quiénes van a poder jugar, en qué posiciones, y lo hacen pues no solamente a través de las candidaturas, de cómo las seleccionan y de a quiénes postulan dónde y para qué, en qué momento, pero también lo hacen a través de sus dinámicas internas, ¿no? De cómo son las relaciones entre la militancia, de la militancia con sus dirigencias, todo ello tiene que ver con la apertura o cierre de los espacios. Entonces, esa varita de la doctora Flavia Fredenberg, ¿cómo cambiaría los partidos políticos? Mira, tengo 3 comentarios sobre ese punto. Primero, creo que hay que transformar a los partidos políticos, no solo latinoamericanos, ¿no?, en general, pero hay que transformarlos en términos de reconectarlos con la ciudadanía, modernizarlos en términos de hay pautas de comportamiento interno que ya no funcionan, que no pueden ser toleradas en una democracia, como todo lo que tiene que ver con el acarreo, la compra de votos, el clientelismo, las redes que hacen una particularización de la política. Entonces,
hay que transformar a las organizaciones de partidos en clave realmente de pluralismo, de democracia, de transparencia y de control político. Esa transformación, punto uno, no puede ser aislada, no está desconectada de la ciudadanía. Y lo voy a poner a la inversa. Es imposible que los partidos cambien si la ciudadanía no cambia. Es imposible que los partidos se hagan el harakiri, porque los partidos lo que quieren no son ONGs, quieren ganar elecciones. Y para ganar elecciones necesitan conectar con el electorado o conectar con una parte del electorado. Por tanto, para que los partidos cambien, necesitan una ciudadanía exigente. Una ciudadanía que les diga, eso no tolero los acarreos, no tolero la quema de urnas, no tolero el clientelismo, no tolero. Entonces necesitas cambiar la ciudadanía. Y el tercer punto tiene que ver con los liderazgos. Hay diferentes maneras de ejercer el liderazgo. Y el otro día un amigo me preguntó, ¿tú eres líder pastor? Y yo dije, ¿qué es ser un líder pastor? Entonces fui a buscar, ¿no? Me dijo, es como Mandela, ¿no? Y Mandela decía que él no le gustaba ponerse al frente de su grupo, sino que él le gustaba ir detrás de su grupo, como los pastores, ¿no? Acompañando al grupo hacia adelante. Yo creo que en América Latina estamos acostumbrados a un estilo de liderazgo diferente, a un estilo de liderazgo que nos diga lo que tenemos que hacer como ciudadanas y ciudadanos, a un liderazgo que, ¿no? Mano dura, que mande. No estamos acostumbrados a líderes pastores y para eso hay que transformar a la ciudadanía y transformar a los líderes y a las lideresas. Porque muchas lideresas no se crean que por ser mujeres lideran de una manera muy distinta de cómo lideran los hombres. Entonces creo que hay una dimensión formativa importante respecto al ejercicio del liderazgo que es urgente si queremos transformar los partidos. O dicho de otra manera, transformar los partidos con la misma ciudadanía y con el mismo liderazgo no nos va a generar los cambios que estamos esperando. Es un combo, ¿no? Creo que hay nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a transformar los partidos, por ejemplo, digitalizando los procesos de decisiones, permitiendo la participación desde casa, desde nuestro celular, en las decisiones internas de los partidos. Si usamos el celular para entrar a nuestros sistemas bancarios, porque no vamos a poder entrar con un ID bien claro a nuestra plataforma partidaria para votar sobre decisiones, participar en foros que se pueden hacer por Zoom, es decir, que hay nuevas formas tecnológicas que podemos traducir a los partidos para hacerlos más participativos, más democráticos, más diversos, más tolerantes y más plurales. Pero creo que en esa transformación, exigirle solo a los partidos, por ejemplo, que se hagan todos internamente democráticos. ¿Qué significaría? Que todos hagan competencia para elegir una candidatura. Hay veces que el partido necesita hacer un proceso de competitivo de elección interna, pero hay veces que no. Hay veces que todos los miembros del partido están convencidos y convencidas que es esa persona la que les va a ayudar a ganar una elección. Eso existe. No solo siempre se impone. Hay posibilidades de que esto exista. ¿Por qué los voy a someter a un proceso competitivo interno que los va a dividir, que los va a pelear, que les va a hacer gastar dinero en precampañas que no tienen porque necesitan ese recurso para la campaña, solo porque la ley dice que hay que hacer un determinado tipo de procedimiento? Yo creo en la autonomía de los partidos y creo en la inteligencia colectiva. Pero como vivimos en un mundo de desconfianza plena, en donde creemos que todos estamos para ver quién le gana al otro y quién compite por el otro y que nos van a poner como, digamos, como que nos van a generar, que nos van a conflictuar por la propia naturaleza de los individuos, entonces intentamos formalizar y regularizar todo, incluso cuando eso no es lo más conveniente para los partidos y para la democracia. Me he pasado 20 años, un poquito más, de mi vida estudiando procesos de selección de candidatura y he visto cómo partidos fuertes, profesionales, transparentes, pierden elecciones. Y he visto cómo partidos altamente institucionalizados, por ejemplo, la izquierda democrática
en Ecuador, que era el partido más organizado de América Latina, que tenían grupos internos, se destrozó por transformaciones en el sistema electoral, pero también por esta obligación de que tenían que hacer cosas para quedar bien ante la ciudadanía, que en realidad luego en la práctica la ciudadanía no se los reconocía. Entonces creo que las transformaciones partidarias son muy necesarias, pero creo que tienen que ver nuevamente con un cambio cultural de cómo nos apropiamos de la democracia y de la vida interna de los partidos como ciudadanas y ciudadanos. Me encanta cómo lo has planteado, Flavia, en esos 3 ejes de cambio que necesitamos como ciudadanía, de los cambios que necesitan los propios partidos políticos, pero que no se puede separar de cómo somos, de cómo ejercemos todas y todos nosotros nuestra ciudadanía. Y también creo que esa metáfora, ¿no?, que necesitamos ser una ciudadanía que deje de llevarse por un flautista de Hamelin y que busque un liderazgo estilo Mandela, un liderazgo de pastoreo. Me parece que es justo la clave que refleja todas las transformaciones tan profundas por las que tenemos que pasar para la construcción de la democracia que queremos tener, ¿no? y que esperamos y que pues, estamos, creo que como ciudadanía, soñando con que algún día llegue a México y a los otros países de nuestra región. Estamos por cerrar el programa de hoy sobre los accesos y obstáculos y sobre cómo transformar o eliminar esos obstáculos en el acceso al poder por parte de las mujeres, que nos ha llevado a reflexiones muy profundas, en particular sobre la cultura política, sobre la calidad de la ciudadanía que somos y que como de la calidad de la ciudadanía que somos, pues depende precisamente cómo se ejerce el poder y qué es lo que hacen las personas que elegimos para que gobiernen y decidan en nombre de todas y todos nosotros. Estamos despidiendo por el día de hoy a la doctora Flavia Freydenberg, pero vamos a continuar la charla con ella en nuestro siguiente programa la próxima semana, donde nos hará honor otra vez de acompañarnos y donde vamos a platicar muy a fondo sobre algo que justo hoy nos puso sobre la mesa y que tiene que ver con el problema o con las dinámicas que se dan cuando, una vez vencidos todos esos obstáculos, las mujeres sí llegan a los cargos, llegan al poder y empiezan a ejercer el poder. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles son las dinámicas? ¿Qué agendas representan esas mujeres? ¿A quienes buscan representar? ¿Cuáles son los obstáculos en ese ejercicio? De eso hablaremos con la doctora Flavia la próxima semana. Así que, mi querida Fla, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por esas reflexiones tan importantes. Un lujo tenerte aquí como invitada. Siempre es un lujo conversar contigo, mi querida y adorada Carolina. Muchas gracias. Te vemos la próxima semana y nos vemos todas y todos la próxima semana. No se les olvide y síguenos en nuestras redes sociales para que dialoguemos, para que nos comparten sus opiniones, sus experiencias, sus sugerencias y pues para que estemos construyendo una democracia paritaria entre todas, todos y todes. Nos vemos la próxima semana.